¿Cuántos años lleva usted en los Estados Unidos? Llevo aquí 9, 8 años, creo. ¿Cuándo vino a los Estados Unidos? 2009. Sí, no, 2009. ¿Cuántos años tenía cuando vino aquí? Tenía 7, 8, creo. 7, no, 8. No me acuerdo. Por ahí. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí? Pues antes de venir aquí yo aún era muy joven, entonces en general, sabes, mi vida era muy diferente aquí, porque el cole también no era tanto como es aquí, solo porque era más joven, entonces era una vida muy diferente. Gracias. ¿Por qué decidió usted mudarse? Ah, hemos decidido mudar por el trabajo de mi padre, que le han hecho una oferta de otro trabajo aquí y mis padres querían hacer una cosa nueva con la vida, vivir en otro sitio, entonces nos hemos mudado aquí. ¿Fue difícil para mudarse? En general no, porque era más joven, entonces no era un cambio súper grande, pero aún, claro, he dejado a todos mis amigos ahí y era muy difícil hacer nuevos amigos en este cole o en el cole antiguo. Y también sabía inglés antes de venir porque mi padre era de Inglaterra, pero aún no sabía inglés súper bien. Entonces tenía que aprender aún. Entonces eso lo ha hecho mucho más difícil también. Sí, gracias. Cuando vivía afuera de los Estados Unidos, ¿alguna vez pensó que la ley mudaría a los Estados Unidos? No, no creo que ninguna vez me ha pasado por la cabeza esa idea. ¿Le extraña su vieja casa? Sí, mi vieja casa. Sí, sí. es muy diferente que ninguna de las otras casas que he vivido y volver ahí también es muy extraño porque, sabes, nunca voy ahí, casi nunca, unas cuantas veces en mi vida he volvido, pero aún lo reconozco y eso es muy extraño. Sí. ¿Son los Estados Unidos lo que usted anticipó? No, no sé, porque cuando era joven, cuando me he mudado originalmente, no creo que anticipó mucho, yo, por lo menos. Pero es muy diferente de la vida en España y creo que porque solo he vivido en España antes de mudar aquí, que era muy diferente. Sí. ¿Cuál fue su mayor preocupación cuando supo que iba a mudarse a los Estados Unidos? ¿Había algo que tenía ganas de hacer al llegar a los Estados Unidos? Mi, mi preocupación más grande creo que porque en ese punto de mi vida la cosa más importante de mi vida era los amigos. Entonces la idea de perder mis amigos, o por lo menos no poder hablar con ellos tanto, era una preocupación muy grande. Y para una cosa que quería hacer cuando mudar aquí, no me acuerdo mucho. Sí tenía una cosa que estaba muy emocionado. Pero claro, cuando eres así de joven, te emociona mucho mudar a una casa nueva y ver la casa nueva y la nueva habitación y todo eso. Entonces, Sí. ¿Sintió aceptado o como decimos aquí, welcome, cuando se mudó a los Estados Unidos? ¿Cómo le trató a la gente? sí, entonces yo me he mudado y el primer cole donde he ido aquí era elementary school.
Entonces, en ese cole tenían unos programas muy buenos para estudiantes nuevos y estudiantes que no podían hablar inglés muy bien. Entonces, por eso me sentí muy aceptado por eso, porque había mucha gente que me estaba ayudando y mucha gente que estaban preocupados por mí en casa, claro, pero también en el colegio. ¿Usted tenía familia en los Estados Unidos cuando usted vino a los Estados Unidos? No. No, Toda nunca. mi familia vive en España o en Inglaterra. Nadie vive aquí. ¿Usted tiene muchas conexiones con inmigrantes de otros países aquí en los Estados Unidos? Sí, más mi madre que yo, pero nuestra familia en general tenemos muchos amigos que han venido de otro país. Muchos también de países como España o México, otros países que hablan español. ¿Cuáles son las diferencias o qué se destacan más entre los Estados Unidos y su país? Las diferencias son, bueno, la más grande es el idioma, claro. Pero hay una cultura muy diferente en España, como en España hay una cultura muy grande en tu familia y ves tu familia mucho, casi todos los días, o por lo menos nosotros vimos nuestra familia mucho. Y aquí es muy diferente porque los Estados Unidos es un país tan grande que muchas veces las familias están muy separadas y por eso no las ves mucho. Y en el caso de yo casi nunca veo a mi familia porque viven en otro país. Entonces ese era un cambio grande, porque era de ver mi familia casi todo. Entonces eso era un cambio muy grande porque tenía que acostumbrarme a ver mi familia una vez al año, como mucho, y antes les vi casi todos los días. ¿Se considera usted tanto de Estados Unidos como español? Sí, yo mucho más me siento español que me siento americano, porque mi vida en casa es muy español. Hablo español en casa, comemos comidas españolas mucho, españolas mucho, y por eso me siento mucho más español. Pero también me he acostumbrado mucho a la cultura americana y también me siento mucho americano, por eso. Sí. ¿Cree que es posible asimilarse o integrarse a otro país y mantener una conexión fuerte con el país de origen? Sí. Yo hago eso y lo hago mucho por el internet o con WhatsApp, por ejemplo, porque yo hablo mucho con mi familia y especialmente con mis primos y tengo una conexión muy grande con España como un país y con mi familia que está en España, pero aún también me siento muy integrado en América y también me siento muy, sí, eso, integrado. Bueno. ¿Cuál es el cambio más grande en su vida desde que llegó a los Estados Unidos? El estilo de vida, su opinión de los Estados Unidos, su opinión de país natal, la cultura, la comida, la vida social, etc. Sí, entonces, algo que he dicho antes era la cultura de la familia. Y eso no existe tanto como aquí, como ahí, perdón. Pero también la vida aquí es muy diferente por... otra cosa grande es el idioma, claro, pero es que hay una cultura muy diferente también. Y otra cosa es, el país aquí es mucho más grande. Entonces, como ir a vacaciones en España es irte a la playa o algo. Y yo vivía en Madrid, entonces el camino a la playa era muy corto. Pero aquí en América, si quieres ir a las vacaciones,
tienes tantas opciones en América porque es tan grande el país y el camino a ir a esos sitios puede ser súper, súper largo. Gracias. ¿Cree que existe discriminación o racismo en los Estados Unidos? Explica. En general, sí. Sí, ¿Qué? pero es todos ¿Mm? países un poco, pero en Estados Unidos es más. Es más, yo creo, sí. Y sí. Sí. ¿Hay prejuicios hacia los extranjeros en los Estados Unidos? Sí, sí. Especialmente contra los extranjeros que hablan su idioma que no es inglés, yo creo. Eso me ha pasado a mí unas cuantas veces que alguien me ha dicho que no debería hablar inglés, español o algo, o que debería hablar inglés. Pero en general, sí, creo que eso es mi experiencia más grande de eso. ¿Cómo son las escuelas aquí diferente de las escuelas en España? Pues las escuelas en España, no sé cómo decirlo, pero el orden de las escuelas es diferente. Aquí tenemos elementary, middle y high school, y en España no tienes esas cosas. Y también es muy diferente en España porque aquí tenemos Open Campus y solo lo tenemos los últimos 2 años de high school, pero ahí casi siempre lo tienes y puedes ir, tienes como 1 hora y media para comida y puedes ir a casa y comer ahí con tus padres así. Sí, sí. Y eso es una cosa muy diferente. Sí. Al final, ¿cómo incorpora la cultura en su vida aquí? Pues una cosa que he dicho antes es que aún hablo el idioma, aún hablo español, claro, y lo hablo con mis padres y lo hablo en casa casi todo el tiempo. Y entonces eso es parte de la cultura española, claro, el idioma, pero también como la comida es una parte grande también. Y creo que esas son las 2 cosas más grandes. ¿Qué es su comida favorita? Mi comida favorita española Sí. será... no sé, es una pregunta muy, muy difícil. Las croquetas, creo. Sí. Pero hay muchas que me gustan.